Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Como ya mencioné, el día de hoy vamos a trabajar con la creación del proyecto en Visual Studio, específicamente con el lenguaje C#. Para ello vamos a cerrar la conexión, vamos a dejarlo así tal cual como está, y en la barra de tareas buscaremos nuestro Visual Studio. Yo tengo la versión 2019. En Visual Studio vamos a trabajar con un nuevo proyecto. Aquí vemos los distintos proyectos que he trabajado. Eso, por supuesto, algunos han sido finalizados, otros simplemente son para pruebas nada más. De hecho, la mayoría es para hacer pruebas. Pero en nuestro caso vamos a crear un nuevo proyecto. Para ello vamos a seleccionar crear un proyecto. Me lanza a la siguiente página. Por acá voy a seleccionar el tipo de lenguaje C#. Plataformas, selecciono Windows y tipo de proyecto que sea escritorio. Para este caso voy a trabajar con una aplicación de Windows Form .NET Framework. Para este caso selecciono esta aplicación de Windows Form .NET Framework. Selecciono siguiente. A continuación nos pide el nombre del proyecto y también de forma instantánea coloca el nombre de la solución. Había mencionado en el video anterior que vamos a trabajar con capas. Por lo tanto, esta capa que vamos a trabajar, o bien este proyecto que trabajaremos, es la capa presentación. Porque en esta capa está lo que sería el programa de nuestro proyecto, que sería el programa principal. Tendríamos también los formularios, la opción para hacer la publicación del proyecto, entre otras cosas. Es como decir la cabeza principal de todo el cuerpo. Entonces, como es la capa presentación, va a contar con los formularios, los cuales serán visibles por el usuario, los cuales va a interactuar con la información y entre otras cosas. Entonces, hay que colocarle un nombre. Bueno, esta es mi forma de verlo. Por supuesto, son cosas que ya deben ser más que estandarizadas. Y los programadores más expertos sabrán mucho mejor qué nombre apropiado colocarle. Pero en mi caso, como es la capa presentación, suelo colocarle algo que me dé a entender que es la capa presentación. Porque yo puedo tener diferentes capas en mi proyecto. Ejemplo, yo coloco aquí presentación, guión bajo, puede ser, no sé, CRUD, así. Será el nombre del proyecto, pero realmente también lo voy a ver como la capa presentación. Aunque también el nombre de la solución sigue siendo el mismo. Sin embargo, cuando nosotros publiquemos nuestro proyecto, va a tener un nombre que nosotros podamos colocarle. Así no tener que ver presentación-cruz, sino más bien quizás sistema de almacén, cosas así. Eso lo verá cuando sea una publicación para nuestro proyecto. La versión .NET Framework 4.7.2 es la que estoy utilizando, la más actualizada para 2019. Y vamos a pulsar crear. Comienza a crear el proyecto. Obviamente demora algo porque está configurando muchas cosas, cargando mucha información, carpetas, entre otras cosas. Entonces esto demora algo. Sobre todo si estamos abriendo por primera vez. Luego de encender la computadora, Visual Studio demora mucho. Claro, depende también de la memoria RAM, de esos archivos temporales que tanto afectan el rendimiento de la computadora, entre otras cosas. Además que también el navegador, parece mentira, pero el navegador consume mucha memoria. Entonces eso ralentiza el buen funcionamiento de la computadora. A veces que es necesario tener el navegador abierto porque cuando estamos programando quizás muchas cosas, y eso es verdad, no tenemos todos los códigos a la mano y no lo sabemos todo. De hecho, siento que nada más el 5% de la información en cuanto a programación es la que nosotros almacenamos en nuestra memoria. El resto ha sido porque, tenemos que seguir recordando información, reutilizando códigos que ya tenemos de otros proyectos, viendo los videos que nosotros también hemos publicado, buscando en foros, en blog, entre otras cosas. Nosotros no sabemos mucho sobre el tema de la programación, de la que estamos
apenas rasgando la superficie. Pero al menos contar con esto del navegador para poder apoyarse con la información. Ahora también con la inteligencia artificial que nos está ayudando muchísimo. Bien, esto lo estoy diciendo también para dar tiempo para que se cargue todo el proyecto. Listo, tenemos nuestro formulario, que es el formulario que viene por defecto cuando estamos trabajando con un proyecto de Windows 4. Y como ya mencioné, por acá está lo que sería el programa, donde si nosotros pulsamos, expandimos por acá, vemos otra vez, pero aquí accedemos a lo que sería la ejecución de este programa. Este va a mostrar el formulario que tenemos por defecto. Por esa razón, esto sería el programa principal. También cuenta con el formulario, como bien ya mencioné, y también esta capa, o bien el proyecto. Si nosotros seleccionamos con el botón derecho el proyecto, vemos aquí la opción de publicar, que es cuando queremos hacer el instalador de nuestro proyecto. Y noten que esto se hace con el proyecto principal. Luego, cuando nosotros agreguemos las nuevas capas, veremos que en las otras capas esta opción de publicar no aparecerá. ¿Listo? Pues bien, yo quiero trabajar con este orden. Primero, crear el proyecto, cosa que ya hicimos. Ahora vamos a trabajar con el formulario para agregarle los controles que va a disponer para gestionar información. Luego vamos a trabajar con el tema de las creaciones de estas capas y por último configurar la arquitectura. Esto es importante porque aunque estamos en pleno desarrollo de nuestro proyecto, como bien pueden ver, debug, esto para las pruebas, luego cuando nosotros cambiemos para release, que sería para publicar nuestro proyecto, nos va a arrojar errores porque la arquitectura no es la misma. Eso lo vamos a ver luego. Entonces es importante esta parte. Mantenemos debug porque estamos haciendo pruebas o bien estamos desarrollando nuestro proyecto, mantenemos debug. Y vamos ahora, estando con el formulario, buscar los controles o bien cuadro de herramientas para trabajar con los controles. Yo voy a buscar por el momento panel, que es el que me gusta para colocar los encabezados, aunque yo puedo colocar en el formulario, prefiero esto, ya es cuestión de gusto. Y por acá voy a buscar, ¿cómo se llama? Suelo olvidar esto, a ver, creo que se llamaba doc. Este doc. Y como pueden ver, aquí me dan las opciones para ubicar este panel, en la parte superior, lateral, central y la parte inferior. Voy a seleccionar una vez más y como pueden ver está en la parte superior. Acomodo un poco y luego puedo cambiarle el color de fondo, color que sea, no sé, más llamativo, dark. Sí, este me parece bien. Y una etiqueta, label. Esta etiqueta podrá decir lo siguiente. No necesito colocarle un nombre a la etiqueta, pero sí su propiedad text que diga tutorial CRUD. ¿Listo? Y cambiamos el tamaño. Bueno, claro que sí. Veamos por acá. Propiedad font. Selecciono. Este tiene sans serif. Negrita y que sea 12. Movemos un poco y listo. Ahora, quizás otra etiqueta. Otra etiqueta. Un text box. Lo coloco justo por acá. Copiemos y lo pegamos. Uno será para el nombre, otro será para el apellido, el siguiente para la dirección. Aunque lo voy a pegar, esto realmente será para el checkbox. Voy a buscar un checkbox. Checkbox. Este para el estado.
¿Listo? ¿Y qué me falta? Voy a incluir un Data Grid View. Data Grid View. Interesante este. Me encanta trabajar con este Data Grid View por lo versátil que es, lo dinámico. Por supuesto, por acá vamos a movernos para copiar esto y pegarlo, porque además de el Data Grid View contará con un campo para filtrar la información. Y ¿por qué no? Creo que debería colocar esto un poco más hacia la izquierda, porque nombre, apellido y este será dirección. Dirección debe ser un poco más amplia. Vamos a modificar un poco. Lo bueno es que este video lo estoy dejando para la parte del proyecto, tomando en cuenta que esto va a demorar mucho por el tema del diseño, las configuraciones, entre otras cosas. ¿Qué me falta? Un Group Box. Group Box. Lo coloco por acá. Estos temas de diseño de verdad que en lo personal me cuesta mucho porque no está el nombre. Selecciono Group Box, la propiedad text. Le quito eso, que no se muestre nada. Me cuesta mucho porque requiere mucho tiempo. Y también tener esa sutileza, ¿no? De hacer algo visualmente atractivo que llame la atención, que capte la atención. Que nos falta ahora los botones. Buttons, button. Coloco botón por acá. Espero que el tamaño sea apropiado porque dispondremos de los botones para... Déjenme pensar. A ver si esto lo muevo un poco por acá. Para que esto sea así, hasta aquí. Copio estos dos. Lo pego. Creo que está bien así. Modifico el ancho, la altura, perdón. Y ahora esto lo muevo un poco para acá. Y listo. Creo que ya con esto sí está bien presentable. Perfecto. Ahora, en cada uno de los campos, en su propiedad name, tendrá su correspondiente nombre. TXT nombre, TXT apellido, TXT dirección, CH1, botones, BTN, guardar, el que le sigue, BTN, editar, BTN, eliminar. Y este BTN nuevo. No necesito colocar, ya, yo estoy colocando la primera letra en mayúscula, que sea en minúscula. Que cambie solamente la que está lo más en el centro posible. Y este último nuevo. Repito, no necesito el botón para cerrar porque ya cuenta este con el botón que viene por defecto para cerrar. Así que vamos a dejárselo a quien va a tener ese trabajo. Voy a colocar por acá nombre. De hecho, eso es una solución que de seguro los diseñadores de los lenguajes de programación pensaron. Porque imagínense abrir un formulario
un proyecto, entre otras cosas, y no cuente con el botón para cerrar. Estado. Entonces, ¿cómo se cierra eso? Guardar. Guardar, editar. Editar, eliminar, y este último nueva información. El Data Grid View, si es el único, no suelo quitarle o bien cambiarle el nombre, lo dejo tal cual como está. TXT, buscar, y esta etiqueta en su propiedad text que diga buscar. Listo. Entonces, el formulario tiene como nombre for1. Selecciono en la propiedad text, lo quito. Y como nombre del objeto, es decir, el formulario, cambiemos el nombre. Recuerden que aquí en Program se llama for1. Perfecto. Pero si yo cambio el nombre del formulario por acá, fdm-crud, los cambios se han efectuado, regreso y ahora este ha sido cambiado. Excelente. Entonces esta parte voy a cerrarla, obviamente voy a guardar los cambios y ya tengo listo acceder al evento load de este formulario. Ok, vamos a compilar. Una vez que nosotros estamos compilando nuestro proyecto, este va a crear la carpeta bin, la carpeta, ¿cuál es la otra? Debug, release, entre otras carpetas, donde se está cargando toda la información, convirtiéndola, valga la redundancia, en código máquina también para que la computadora pueda trabajar con todo esto que estamos haciendo. Y listo, como pueden ver en pantalla tenemos nuestro formulario con cada uno de los controles, entre otras cosas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto. Voy a comprimir. Como bien había mencionado, trabajaremos con el tema de las capas. En este momento contamos con la única capa que sería la capa presentación, pero nos falta la capa negocio y la capa datos, que por cierto, cuando nosotros la coloquemos, esta se moverá un poco más hacia abajo. Esto también lo vamos a ver a continuación. Para creación de una capa, vamos a seleccionar solución, botón derecho del mouse, agregar, y aquí vamos a agregar nuevo proyecto. Y a continuación vamos a buscar biblioteca de clases. Ok, aparecen varias, pero en este caso voy a seleccionar la que dice biblioteca de clases.net Framework, que no aparece entre las primeras, sino más bien entre otros resultados. Aquí lo estoy señalando. Ok. Importante también tomar en cuenta que el lenguaje con el que estamos trabajando es el lenguaje C#. Y vean que este muestra C#, así como también Visual Basic. Para este caso vamos a seleccionar biblioteca de clase.net Framework en C#. Siguiente y listo. Aquí vemos que aparece biblioteca de clase o class library con su numeración número 1. Vamos a cambiarlo para que esta sea datos, que es la capa datos que vamos a utilizar para la conexión con la base de datos, valga la redundancia. En este caso viene con class 1. Seleccionamos y eliminamos. Luego agregaremos la clase que vamos a utilizar para esta capa. A continuación vamos a crear una nueva capa. Agregar, nuevo proyecto, seleccionando solución. Una vez más, biblioteca de clases. A ver si es clases con S. Aquí selecciona una vez más en otros resultados. No sé cómo se verá en su proyecto.
Cualquier cosa lo pueden comentar. Pero lo importante es que diga class library. Es lo que debe decir. ¿Ok? Esta se llamará negocio. Y pulsamos crear. También viene una clase por defecto. La vamos a eliminar. Y listo. Ya hemos creado las distintas capas. Ahora bien, ¿por qué estoy creando capas? Para el caso de C# como lenguaje de programación orientado a objetos, nosotros vamos a pasar información por distintas capas. Esto con la intención de establecer una comunicación entre las distintas capas y separar la parte de presentación, negocio y datos de forma tal que a la hora de realizar mantenimiento, entre otras cosas, se pueda localizar bien, ¿verdad?, cada uno de estos procesos. Y la capa datos, presentación y negocio cumplirá con un propósito. Voy a colocar o a tratar de dibujar un cuadro por acá. Veamos si logro hacerlo. Siempre se me olvida que no, en este caso no es así. A ver, ¿cuál es? Por acá lo voy a ubicar. El otro lo voy a ubicar por acá. Y el otro por acá. Entonces, aquí colocaré lo siguiente. Capa datos. Capa negocio. Y capa presentación. La capa datos va a comunicarse con la base de datos. Esta sería la base de datos. Aquí vamos a almacenar la información. Pero esta información será pasada por la capa negocio y a su vez con la capa presentación. Con la intención de que si en dado caso tenemos los formularios, queremos visualizar la información, ¿verdad? Así como también tratar la información. Y si hablamos de tratar la información, quiere decir que esa información luego será pasada por la capa negocio y esta a su vez pasará por la capa datos y esta a su vez mandará la información a la base de datos. En la capa datos vamos a disponer lo que sería de una conexión. Para ello vamos a crear una clase. La otra clase puede ser para gestionar información en la tabla clientes. Si en dado caso existen otras tablas, también vamos a crear más tablas. Y así será sucesivamente. En la capa negocio también vamos a crear una clase con la cual vamos a pasar la información. Esto será por argumentos que le enviaremos, los cuales también estos servirán para que en la capa de datos con la clase que hemos definido para tratar la información se utilicen los parámetros que vamos a reutilizar o bien utilizar para gestionar la información en la base de datos. Un poco engorroso al principio, pero poco a poco iremos tratando este tema. Entonces, si es así, cada capa cumple con una función, solo que esto será de esta forma, cumpliendo con la programación orientada a objetos y la forma en que se estructura lo que sería el proyecto de Visual Studio para que nuestro proyecto funcione de la forma más eficiente. Así como también separar cada uno de los procesos, porque si el día de mañana yo quiero cambiar la base de datos y la cadena de conexión, simplemente trataré esta parte, ya lo borré, pero la capa presentación sin cambiar más nada de los formularios, entre otras cosas. ¿Listo? Claro, ciertas cosas se van a contemplar, eso es cierto, pero eso obviamente se va a tratar sin mayor complicaciones. Muy bien, tengo entonces diferentes capas. La capa datos, capa negocio y capa presentación. La capa presentación, formulario. La capa negocio es donde vamos a pasar la información de la capa presentación a la capa datos. Esta va a servir como intermediario. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos tres capas, cada una tiene una arquitectura distinta. Por eso la parte de la configuración de la arquitectura. ¿Por qué digo esto? Si yo selecciono la capa presentación, en proyectos, propiedades de presentación, selecciono compilación, noten que esta dice NICPU, plataforma de destino NICPU.
Si yo cambio esta porque yo quiero trabajar con una arquitectura de 64 bits, tomando en cuenta que mi computadora tiene esa arquitectura, entonces debo cambiarlo a 64. Pero si selecciono negocio, proyecto, propiedades de negocio, compilación, esta no ha cambiado, es de forma independiente. Entonces yo tengo que también configurar la plataforma de destino, para este caso 64 bits, igualmente. Lo mismo pasa para la capa datos, proyecto, propiedades de datos, compilación y cambio plataforma de destino. Y ya con esto estamos configurando la arquitectura de nuestro proyecto para que cada capa tenga el mismo tipo, en este caso 64 bits. Ahora, necesito establecer la comunicación entre las distintas capas, ¿cierto? Eso sería utilizando las referencias para cada uno. Por lo tanto, el orden en que debe ser va a ser de la siguiente forma. Presentación, vamos a relacionarlo con la tabla, con la capa negocio, y negocio con la capa datos. ¿Ok? Para que esto sea posible, yo necesito entonces replegar la capa presentación, selecciono referencias. Fíjense que si yo replego, aquí están las distintas referencias. ¿Ok? Pero yo necesito agregar una nueva referencia que sería la capa de negocio. Para lograr esto, voy a seleccionar botón derecho del mouse, agregar referencia, y aquí aparecerán las referencias, tales como datos y negocios, que son las capas que hemos ya creado. Como estoy en la capa presentación, como bien pueden ver, voy a activar la referencia con la capa negocio. Por lo tanto, selecciono negocio, aceptar. Ha sido incluido entre las referencias de la capa presentación. Muy bien. Ahora, estando ahora en negocio, repliego, selecciono referencias, repliego. Esta no aparece en la capa datos. Vamos a referencias, botón derecho del mouse, agregar referencias. Y aquí voy a trabajar, estando en la capa negocio, voy a usar la capa datos, disculpen ustedes, selecciono datos, aceptar. Y listo, ya con esto tenemos comunicación entre las distintas capas. Aunque si nosotros quisiéramos activar o bien utilizar esas capas dentro de nuestro formulario, no pudiésemos hacerlo porque falta codificar, falta agregar código. Pero eso lo podemos hacer en el siguiente video. Por lo pronto ya tenemos comunicación entre las distintas capas. El día de hoy hemos trabajado con la creación de nuestro proyecto, hemos diseñado los controles para nuestro formulario, hemos cambiado el nombre de los formularios, he trabajado también con el tema de la creación de las capas, la configuración de la arquitectura. Ya con esto tenemos listo nuestro proyecto. Podemos compilar para que se guarden los cambios y estamos listos, preparados para comenzar a trabajar. Para el próximo video vamos a trabajar con el tema de lo que sería el string o bien cadena de conexión para establecer la comunicación con la base de datos. Una vez hecho esto, haremos las pruebas. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.